No, está bien. Interrumpí cuando quieras, Pablo. Ahí está, ahí se está grabando. Tus interrupciones son siempre productivas. Bueno, no sé, yo tenía para contar hoy un problema que por ahí escapa un poco a los que vimos, pero que son problemas que uno ya vio, creo que en Mate 3, no sé, análisis, creo que era la materia en que lo veían, que es separación de variables, ¿no? Es el problema 15. Fíjense que de capa límite tienen un solo problema y uno de análisis dimensional. Eh, Uno que es el 16, que es bastante dirigido el problema. En la primera parte es obtener más o menos la ecuación que obtuvo Pablo eh, analizando las derivadas respecto de x y de y, cómo escalan. Estoy hablando del 16, que no vamos a resolver, pero por eso explicaba por qué, porque es el único que tienen de capa límite. Entonces, mejor chóquense un poco ustedes con ese problema. Cualquier cosa lo preguntan en las próximas clases. Y decía que sí vamos a resolver el 15. Hay otro más de capa límite, pero que es uno de análisis dimensional que sale en 2 pasos, que es el 17. ¿Está bien? Decía entonces que resolvamos el 15, a menos que quieran hacer alguna consulta antes. Voy a abrir el chat porque no lo tenía abierto. Y si no, pasamos directo al 15. ¿Está bien? Pero es lo único que vamos a hacer en cuanto a resolución de problemas. Comparto la pantalla con el problema. Por acá anda. Y es este. Dice problema 15. ¿Lo ven? Sí, se ve. Gracias. En un momento que me desapareció el chat. Quería ponerlo acá. Acá apareció, ¿no? Vos decía, se refieren a un problema anterior, ¿no? Y no está bien especificado. Dice, consideren nuevamente la configuración del problema y no dice cuál. ¿Está bien? Pero es el problema 8. ¿Está bien? Es el que resolvió Pablo en la teórica. Es la placa que arranca y tenemos arriba un fluido de infinito. ¿Está bien? La placa que arranca coincidiendo con el eje X, con velocidad U, y en ese problema ustedes lo que habían visto era la difusión de vorticidad, ¿no? O sea, inicialmente tenían una vorticidad infinita, confinada, digamos, en I igual 0, y a medida que pasa el tiempo, esa vorticidad va difundiendo en el fluido, ¿no? Bueno, acá tenemos algo parecido en principio, porque tenemos, dice, ahora el fluido no se extiende indefinidamente en la región I entre 0 e infinito, sino que a distancia h se encuentra un plano infinito en reposo paralelo al fondo rígido. ¿Está bien? Entonces lo que tenemos es una placa que arranca, que coincide con el eje X, y en I igual h tenemos una placa fija. ¿Está bien? Entonces lo primero que nos preguntan es cómo se modifican las condiciones de contorno, y después que encontremos la solución del campo de velocidades, y para ello el problema de ser separado como superposición de otros dos, y por qué es necesario hacer esto, pregunta, ¿no? Entonces vamos a ver que lo que vamos a tener que plantear es, en principio, el problema, expresarlo como un estacionario más un transitorio, ¿está bien? Y como sabemos, el transitorio cuando tomemos tiempos grandes va a ir a 0, ¿no? Bueno, entonces veámoslo. A ver, empiezo a escribir comparto la hoja ahora. Otra vez se me
desaparece el chat. Acá lo recupero. Listo. No se ve nada por ahora, ¿no? No. No, todavía no. Ahí. Ahora sí. Sí, ahí ya se ve. Bueno, entonces el problema 15, como leímos recién, se trata de una placa que a t igual 0 arranca. Obviamente no vamos a suponer que arranca ya con una velocidad u. No vamos a suponer que hay ningún proceso de aceleración, ¿no? Hacemos esa aproximación. Y otra placa por arriba, que está quieta, ¿está bien? Y bueno, ponemos los ejes de esta forma. Esta separación entre las placas me dicen que es H. Entonces ustedes en la teórica vieron este problema, pero sin la placa de arriba. ¿Está bien? El fluido se extendía hacia I tendiendo a infinito, ¿está bien? Y ahora la diferencia es que tenemos esa condición de contorno. En principio, ¿cómo lo habían resuelto este problema sin la placa de arriba? O sea, con un semiespacio de fluido. ¿Cómo lo habían resuelto? ¿Qué técnicas habían utilizado? Análisis dimensional. Análisis dimensional para ver la dependencia, ¿no? Claro. Pero como no teníamos ningún parámetro que nos diera, no había ninguna longitud característica, esto lo habíamos planteado que era un problema autosimilar, ¿no? O sea que la solución no iba a ser una solución separable, sino que iba a depender de una combinación de las variables espaciales y temporales elevados a alguna potencia. ¿Se acuerdan que habían, en definitiva, llegado a algo de la forma I sobre raíz de NUT o algo por el estilo, ¿no? O I cuadrado sobre N, donde nu es la viscosidad cinemática, ¿no? Bueno, en este caso no, ya eso cambió, tenemos una longitud característica que es H, ¿no? Que es la separación entre las placas. Entonces acá nos dicen que, a ver, volviendo un poco al enunciado, no quiero perderme cómo arrancaba, lo primero que decían en el enunciado era que veamos cómo se modificaban las condiciones de contorno, ¿no? O sea, en principio uno ¿qué va a plantear? Va a tener un campo de velocidades que va a depender de la coordenada I, del tiempo, y que va a ir en X versor. ¿Está bien? Suponemos que en X y en Z tenemos simetría de traslación, por eso solamente la dependencia de la coordenada I, ¿no? Los flujos planos paralelos que estuvimos viendo en toda esta guía. Bueno, en principio eso. Y el primer punto que nos dicen es, veamos cuáles son las condiciones de contorno. Simplemente vamos a ver una diferencia por esta placa que está acá fija, ¿no? O sea, en principio, en I igual 0, y para todo tiempo, vamos a tener que la velocidad tiene que ser U. ¿Qué más? En I igual H. Y para todo tiempo, esto tiene que ser 0. Podríamos poner una condición inicial también, ¿no? Que el fluido esté quieto a t igual 0. O sea, la velocidad para cualquier I y a t igual 0 tiene que ser 0. Estas son de contorno, y esta es una condición inicial.
Lo primero que piden es simplemente escribir estas condiciones de contorno y condición inicial que agregamos. ¿Está bien? En la parte B ya nos dicen encuentre la solución al campo de velocidades y para ello el problema debe ser separado como superposición de otros dos. ¿Está? La idea de acá es que uno tiene una suma de dos términos, un transitorio, que se va a morir cuando el tiempo tome valores grandes, se va a ir a cero, y va a tener una solución estacionaria. O sea, después de mucho tiempo, ¿qué va a pasar? Vamos a tener vamos a tener una solución estacionaria. Vamos a ponerlo así, para t tendiendo a infinito, vamos a tener una solución estacionaria que va a ser el problema que ya vimos, el de una placa móvil y la otra quieta, que se establece un perfil lineal, ¿no? Lo vimos con la placa de arriba que se movía, bueno, en este caso es la placa de abajo, que se mueve. Vamos a tener una solución estacionaria que tiene que tener un perfil de esta forma, ¿no? 0 en la placa de arriba y un 0 en la de abajo, ¿está bien? O sea, que si uno plantea la solución como una suma de dos términos, un término estacionario, o sea, solamente depende de la coordenada i, más otro término, que depende de la posición y del tiempo, ¿está bien? Se supone que este es el estacionario, y el otro es el transitorio. El estacionario ya tenemos la solución, ¿está bien? El estacionario va a ser de la forma U por 1 menos I sobre H. ¿Está bien? Esto era H. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Alguna duda? Y la idea es que encontrar una solución para este término que vaya a cero cuando el tiempo crece. ¿Está bien? Esta la puse de prepo, pero esto es una solución de la ecuación de Navier-Stokes, ¿no? ¿Está? Satisface Navier-Stokes porque fíjense que su derivada segunda se anula y no depende del tiempo. O sea que de los dos lados de la ecuación de Navier-Stokes vamos a tener 0. 0 igual 0, ¿no? O sea, si planteamos la ecuación de Navier-Stokes, que no lo hicimos hasta ahora, y antes de hacerlo, mejor escribamos las condiciones de contorno que tendría que tener. Bueno, está bien, escribamos la ecuación de Navier-Stokes. La ecuación de Navier-Stokes que me queda es esta. ¿Está bien? Donde B es B1 más B2. La ecuación para B1 se satisface, decía, porque fíjense que como B1 no depende del tiempo, acá voy a tener un 0, y como B1 es lineal, la derivada segunda me va a dar 0, ¿está bien? O sea que esta B1 satisface Navier-Stokes y es la solución estacionaria, ¿está? Ahora, lo que queremos es encontrar el transitorio, la parte de la velocidad que depende del tiempo, ¿está? Entonces vamos a tener planteado esta ecuación para B2. ¿Con qué condiciones de contorno? ¿Cuáles serían las condiciones de contorno? B2
en I igual 0, y para cualquier tiempo nos da 0, y para H también. B2 para I igual H, y para cualquier tiempo nos da 0. Ahora consulta, Germán. Sí. Si vos tenías que la B total en I igual 0 es U, ¿vos decís que esa U se la lleva el B sub 1? Claro, sí, ¿no? Ok, ok. Fíjate que se la tiene que llevar, porque yo sé que esta solución, la que estoy buscando, es un transitorio y se va a ir a 0, ¿no? O sea, lo planteamos para que fuera de esa forma, en realidad, el problema. ¿Bien? Claro, genial. Entonces, si estamos pensando que esta se va a ir a 0, el U, está bien, tiene que estar dada por la parte del estacionario, ¿no? Genial. El U en I igual 0. ¿Está bien? Mm. Y decía, nos falta una condición inicial. ¿Qué condición inicial vamos a tener que plantear? Pensemos un poco. De paso voy admitiendo acá a Julián. Fíjense que la condición inicial que teníamos, que está por allá arriba, apenas se ve allá arriba, es esta, que inicialmente el fluido estaba quieto, ¿está bien? A t igual 0, se supone que arranca ahí la placa, y bueno, a t igual 0 justo, todo el fluido tiene que estar quieto, ¿está bien? Pero por otro lado tenemos esta solución estacionaria que no depende del tiempo. O sea, fíjense que esta está siempre prendida, no depende de t igual 0 ni de t igual 500. Sí, vale siempre esto, ¿está bien? Entonces, como que tenemos que matar esta condición, este estacionario a t igual 0, con la condición inicial que tenemos que imponerle a B2. O sea, lo que vamos a decir que B2 para cualquier i y a t igual 0, o sea, la condición inicial, tiene que ser justo menos esto. Tiene que ser menos u por 1 menos i sobre h. ¿Se entiende? Claro, como dice Manuel ahí, la velocidad en todo el espacio tiene que ser 0 a t igual 0, y con esto nos lo aseguramos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Cuando sumo B1 más B2, en t igual 0 voy a tener que, esto me da 0. La velocidad total me da 0. Bueno. Entonces la idea ahora, fíjense que tenemos este problema que tiene una ecuación, está descrito como una ecuación diferencial homogénea, y además tiene condiciones de contorno homogéneas, ¿no? Lo que vamos a poder plantear para este problema es una solución separable. También vamos a poder decir que B2 de I y de T la vamos a poder plantear como una f de I, una función de I, por otra función del tiempo, que depende del tiempo, ¿no? Y es una técnica que la aprendimos a usar creo que era en Mate 3, o no sé cómo se llama ahora, en Análisis 2, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos con esta expresión a la ecuación diferencial para B2, a esta, ¿y qué es lo que nos va a quedar? Bueno, fíjense que f es transparente a la derivación temporal, o sea que me va a quedar f, la derivada de g, respecto del tiempo, del lado izquierdo. Puedo poner derivada total acá, porque g depende solamente del tiempo. Y del lado derecho nos va a quedar, ahora g es la que es transparente a la derivación respecto de la coordenada espacial, o sea que acá nos va a quedar directamente g, la derivada segunda de f respecto de i. Bueno, ¿qué era lo que hacíamos acá? ¿Qué se podía hacer siguiendo esta técnica?
juntar de un lado todo lo que depende del tiempo y juntar del otro lado todo lo que depende del espacio. Lo podemos hacer porque nos quedó todo factorizado. Y llegar a alguna conclusión a partir de eso. O sea, fíjense que yo puedo pasar todo lo que depende del tiempo para el lado izquierdo. Dice, Ahí por cómo justo te quedó la ecuación, Manuel podés sugería pasar. eso. Sí, bien, perfecto. ¿Está bien? Es lo que está diciendo Manuel, ¿no? Ganándome de mano. Bueno, acá está. Del lado izquierdo nos queda algo que es simplemente función del tiempo, y del lado derecho nos queda algo que es función, siempre pensando que las viscosidades no dependen bueno, en este caso podríamos, no, tampoco nos sirve, ¿no? No depende ni de la posición ni del tiempo, ¿no? Estamos tomando una constante. Bueno, ¿qué nos quedó del otro lado? 1 sobre F. Ponemos acá que explícitamente que es función de I. Derivada segunda de F respecto de I. Entonces, uno dice, bueno, yo tengo algo que es solo función del tiempo, igualado a algo que es solo función de la coordenada espacial I. ¿Eso qué me está diciendo? No me claro que es separable. Porque tenemos una ecuación homogénea y que tiene condiciones de contorno que también son homogéneas. No sé cuál será el teorema, habría que ir un poco a recordar matemática, Perdón, Germán, separación de variables. Sí. No, había dos preguntas. Una de Agustina, Sí. que no le quedó claro por qué es separable, y una de Sí. Nicolás, de qué es lo que es constante. Que es constante. Ya está respondiendo lo que pregunté yo. Buenísimo. Lo de que es separable es justamente por eso, ¿no? Porque tenemos una ecuación homogénea con condiciones de contorno homogéneas. Y en ese caso vamos a poder plantear la separación de variables. Me parece que esas son las hipótesis que tenían que cumplir. No lo aseguro. Si alguien tiene más fresco esta parte del planteo matemático, que lo diga. Y lo que estaba diciendo es que como esto es solo función del tiempo y solo esto es solo función de la coordenada I, como dijo por ahí Nicolás, es que esta era la constante. Sí, que no era una pregunta, que estaba respondiendo, ¿no? Esta es la constante. Esto es una constante, perdón. Y podemos decir algo más sobre esa constante. Si nosotros queremos que esto sea un transitorio, efectivamente, que B2 sea un transitorio, ¿qué puedo decir sobre el signo de esa constante? O sea, fíjense que yo acá tengo una derivada de la función que me maneja en el tiempo el comportamiento de B2 de I, ¿no? B2 de IT. ¿Está bien? G es la que me está dando el comportamiento en el tiempo. Entonces yo quiero que esta función sea un transitorio. Yo lo que tendría que pedirle a esta G es que con el tiempo vaya disminuyendo. O sea que el signo de esta derivada sea negativo. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a plantear es que esto es igual a una menos k cuadrado, para dejar explícito que esto tiene que ser menor que 0. ¿Se entiende ese argumento o no? O sea, queremos que esta B2 sea una función, sea un transitorio, o sea que se vaya moviendo con el tiempo, y pedir eso es decir que G vaya decreciendo con el tiempo. ¿Está bien? Entonces, si G decrece con el tiempo, esto tiene que tener signo negativo, y por lo tanto, lo que pedimos es que esta constante tenga que ser negativa. ¿Está bien? Esta constante que va a ser igual a 1 sobre G de G de T, que va a ser igual a nu sobre F, la derivada segunda de F es derivada respecto a I, ¿está bien? 2 veces. Entonces, a partir de ahí podemos plantear una ecuación diferencial para G y una ecuación diferencial para F, ¿está bien? La ecuación diferencial para G va a ser de primer orden, va a ser
esta ecuación diferencial. Entonces, g como función de t va a ser proporcional a e a la menos k cuadrado por tiempo. Podría poner una constante acá multiplicativa, pero ya van a aparecer también en f esas constantes, o sea que lo dejo sin una constante. También puse proporcional directamente. O sea que g tiene que tener esta forma, ¿está bien? Fíjense que va a ser una función que efectivamente cae con el tiempo, ¿no? Una exponencial decreciente. Bueno, por ahora no podemos decir nada sobre k. Veamos si encontramos la forma funcional de f, si podemos establecer algo por acá. Entonces, para f vamos a tener la ecuación diferencial que va a estar dada por la derivada segunda más, vamos a escribirla como el nu lo ponemos del otro lado. Vamos a poner k cuadrado sobre nu por f, esto tiene que ser 0. Ya me quedó la ecuación del oscilador acá. O sea que f tiene que ser de la forma a por el coseno de la raíz cuadrada de esto, que me va a quedar k sobre raíz de nu. Perdón, raíz de nu. Se me está muriendo el virome. Por i. Sí, esperen un momento que voy a buscar una virome. Me quedé sin. Bueno, acá estoy de vuelta. Fue complicado encontrar una virome acá. A ver. A ver si me perdí algo. Bueno, no hubo ningún comentario. Bueno, sigamos. A ver. Un coseno más un seno, ¿no? Y la idea es ahora ajustar las constantes con las condiciones de contorno. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, sí. Bueno, entonces, las condiciones de contorno que tenemos para f son, bueno, como B2 tiene que, en igual 0 y en igual h tiene que valer 0, esas son las condiciones de contorno que tenemos, ¿no? F en igual 0 tiene que ser 0. Y eso ya nos mata el coseno, ¿no? Nos mata A, ¿está bien? Entonces A tiene que ser 0, no queda otra, ¿estamos de acuerdo? Y por otro lado tenemos F en igual H, también tiene que ser 0, ¿está?
O sea que la condición que ahora tenemos es, no va a quedar sobre B, pero va a quedar esta condición, B por el seno de K sobre raíz de nu por H, tiene que ser 0. ¿Está bien? Obviamente no vamos a decir B igual a 0 porque nos quedamos con una solución que es F igual 0. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a pedir es que el seno sea 0. ¿Estamos de acuerdo? O sea que vamos a pedir que esto que está acá sea nπ. O sea, K sobre raíz de nu por H tiene que ser n veces pi, para asegurarnos que el seno de eso sea 0. ¿Está? Bueno, entonces acá podemos obtener un K sub n, que va a ser nπ raíz de nu sobre H. Entonces a F va a estar dada por una suma, en principio. ¿Está bien? O sea, vamos a poder plantear ya quién es B2. De IT va a ser una suma desde n igual 1 a infinito de los términos de la forma las exponenciales, e a la menos k cuadrado t, donde ahora k es todo esto, o sea que nos va a quedar e a la menos k sub n, ¿no? Al cuadrado por t, va a ser n cuadrado, pi cuadrado, nu, t, sobre h cuadrado. Vamos a tener algún coeficiente b sub n multiplicando a cada término, y vamos a tener seno de nπ sobre h i. ¿Está bien? Bueno, nos quedan determinar estos, ¿no? Los coeficientes de la suma. ¿Y qué nos falta todavía utilizar? Utilizamos las dos condiciones de contorno, pero nos falta utilizar la condición inicial, ¿no? O sea, nosotros sabemos que B2, para todo i, para t igual 0, tiene que ser menos u, habíamos dicho, 1 menos i sobre h. ¿Está bien? Bueno, la idea sería evaluar esto en t igual 0, igualarlo a esta expresión de i, esta función de i, para poder despejar quiénes son los b sub n. Fíjense que lo que vamos a tener acá es, en definitiva, es un desarrollo de Fourier, un desarrollo en senos, ¿está bien?, de esta función. Eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que nos va a quedar planteado. O sea, cuando planteemos la condición de contorno, la condición inicial, perdón, condición inicial, nos va a quedar un poquito más arriba. Menos u, 1 menos i sobre h, tiene que ser igual a la suma de n igual 1 infinito, b sub n, seno de n de pi sobre h, i. ¿Está bien? Fíjense que estamos desarrollando esta función entre 0 y h en senos. ¿Está? Un desarrollo Fourier. Entonces, la expresión que corresponde para b sub n va a ser 2 sobre el intervalo que corresponde, que tiene longitud h, ¿está bien? La integral entre 0 y h de la función,
Bueno, le cambio con el signo menos, directamente invierto acá lo que está dentro del paréntesis. Sería U I sobre H menos 1, seno de NPi sobre HI. Resolviendo esto, vamos a encontrar las expresiones para B sub n. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, resolvemos eso. Nos tenemos que tomar el trabajito de resolver esto. ¿Qué nos va a quedar? La integral del seno de algo, ¿está bien? Y la integral de I por el seno, que la vamos a resolver por partes, ¿está bien? Pero en definitiva nos va a quedar esto, que B sub n, hacemos esas cuentitas y vamos a obtener que B sub n tiene la forma menos 2u sobre npi. Por lo que en definitiva vamos a poder expresar la B2 de I de T, y en definitiva B, que era B1 más B2, la vamos a poder escribir en la siguiente forma. Esta es la parte del estacionario, que estoy poniendo acá. Y el transitorio, que con la expresión de quién es B sub n ya la podemos escribir, nos va a quedar suma de n igual 1 infinito, 1 sobre n, la exponencial decreciente, y los senos. Esta sería la solución final. Y el ejercicio tiene una parte más. O sea, además de encontrar esta solución, dice, encuentre el campo de velocidades. A ver qué me dice Nahuel, también se puede meter el B1 adentro de la sumatoria, ¿no? Dejando el 1 menos... sí, bueno, lo puedo meter adentro y no va a depender de n, ¿no? Está bien. Sí. No sé si te referías a eso, Nahuel. O me decías esto, pensarlo como el desarrollo que tenemos, no sé. No sé a qué te referías. Sí, creo que entiendo lo que decís, que como nosotros desarrollamos esta función en esta forma, lo podía escribir acá esto directamente como 1 menos la exponencial y por los otros dos términos que dependen de n, ¿no? Sí, sí, está bien, te entiendo. Sí se podría hacer así también. Bueno, el ejercicio más en el punto C, a ver si acá por acá lo encuentro. Dice, en 3 dice, el ítem 3 dice, observe que el problema se obtiene, observe que el problema debe ser el problema 8, ¿está bien? Observe que el problema se obtiene, debe ser el problema 8, se obtiene en el límite h tendiendo a infinito. O sea, ¿qué es lo que uno puede pensar ahora? Dice, bueno, yo obtuve esta solución, y yo quiero ver si reobtengo la solución que tenía antes. ¿Cuál era la solución que tenía antes? El caso en que no tenía un contorno superior, que teníamos todo el semiespacio lleno de fluido, ¿está bien? ¿Y cómo reobtengo eso? Bueno, hago tender h a infinito. Entonces se observa que el problema 8, supongo que será, se obtiene en el límite h tendiendo a infinito.
cuando alguno de los parámetros que aparecen en las condiciones iniciales y o de contorno se comporta de manera singular, el paso al límite de la solución del transitorio dependiente del tiempo es regular y tiende a una solución autosemejante de primera especie, ¿está bien? Que es la que obtuvimos para el problema 8, en donde el parámetro h deja de ser relevante en la solución. Demuestre que esta afirmación, tomando h tendiendo a infinito, es la solución del transitorio para el módulo de la vorticidad para arribar a la solución hallada en el problema 8. ¿Ah? O sea, yo por lo que entiendo que dicen acá, como me hablan de la vorticidad, es, bueno, encuentre a partir de esto la expresión de la vorticidad, y una vez que tenga eso, tome el límite de h tendiendo a infinito y vea que obtiene la vorticidad que se obtuvo en el problema anterior, en el problema 8. ¿Está bien? Cuando uno calcula la vorticidad en ese problema, ¿se acuerdan que le quedaba expresado en función de la función error? ¿Está? ¿Se acuerdan de eso? Bárbaro. Entonces, cuando yo tengo que buscar la vorticidad acá, no tengo que tomar otra cosa que el rotor del campo de velocidades. Que en este caso me va a quedar con una única componente, ¿no? En z. O sea, me va a quedar la vorticidad que va a ser igual a menos la derivada de b respecto de i. En z versor, ¿está bien? Entonces, cuando uno lo hizo para el problema 8, que también pedía hacerlo, si mal no recuerdo, pedía la vorticidad, uno obtiene algo de esta forma. Obtiene U sobre raíz de pi por nu por t, y por una gaussiana. Una gaussiana de la forma a la i cuadrado sobre 4 nu t. Fíjese que esta es una expresión cuando uno hace tender t a 0. Esta es una de las expresiones de la delta de Dirac. ¿Está bien? Esto nos da la delta de i por algún factor. ¿Está bien? Esto nos da proporcional a la delta. ¿Qué nos quería decir este resultado? O sea, acá estamos analizando para t tendiendo a 0. O sea, este es el resultado de vorticidad que uno obtiene para el problema 8. El problema 8, recordemos, es el de la placa que arranca y arriba tengo fluido que se extiende hasta el infinito. ¿Está bien? No tengo ningún contorno sólido por encima. Entonces, en este problema, uno cuando calculaba la vorticidad lo que obtenía era este resultado, este de acá. Claro, ahí como está diciendo Guadalupe, ¿está bien? Dice que al principio en t igual 0 tenés vorticidad infinita. ¿Vorticidad infinita y en dónde? Vorticidad infinita en i igual 0. Y vorticidad 0 en todo el resto del fluido, ¿está bien? O sea, tenemos lo que se llama una lámina de vorticidad. Cuando arranca el plano, y lo único que se está moviendo es el plano, ahí tenemos una vorticidad infinita en i igual 0, y a t igual 0 tenemos eso, y tenemos vorticidad 0 en todo el plano. En todo, perdón, en todo el fluido por arriba de i igual 0. Entonces, lo que ocurre a tiempos posteriores es que la vorticidad empieza a difundir. Y creo que nos pedían incluso calcular, no sé si es en este o en el el vórtice a t igual 0, que tenemos un vórtice en el origen y teníamos que ver cómo iba decayendo ese vórtice. En alguno de los dos pedía que encontremos la longitud
el tiempo característico en el cual la vorticidad difundía una longitud de L, ¿está bien? Bueno, eso lo veían a partir de este resultado, que está acá. O sea, uno fija una longitud de L y encuentra un tiempo característico a partir de acá, ¿no? Del exponente de la gaussiana. Entonces, inicialmente teníamos una lámina de vorticidad infinita y a t mayor que 0 esa vorticidad va difundiendo en todo el fluido. ¿Está bien? La idea es que uno, a partir del resultado que tiene acá arriba, o al revés, de este resultado, reobtenga el de arriba, reobtenga este de arriba, cuando toma el límite h tendiendo a 0. ¿Está bien? O sea, uno a partir de acá, ¿qué puede hacer? Puede calcular la vorticidad para este problema. Nos va a quedar algo de la forma. U sobre h, como hay que poner un signo menos, me va a quedar positivo, menos 2 sobre pi, la suma desde n igual 1 a infinito. Germán no se está viendo. Ah, perdón, ahí está. Gracias. Cuando calculo la vorticidad, en este problema que tenemos ahora, que es el de la placa que se empieza a mover con una placa arriba quieta, uno calcula la vorticidad, simplemente deriva acá respecto de i. ¿Está bien? Es lo que estoy haciendo, ¿no? La parte de la exponencial nos va a quedar exactamente igual, porque es una función que depende del tiempo, simplemente. Y la derivada del seno nos va a quedar el coseno de npi sobre hi por npi sobre h, ¿no? Entonces, bueno, se me va a ir el npi con este n, con el pi. ¿Tá? Obviamente, cuando uno tome el límite h tendiendo a infinito, esto va a desaparecer, pero no podemos decir lo mismo para la suma. ¿Por qué no podemos decir, bueno, todos los términos se van a 0, está bien, tengo coseno de algo que tiende a 0, esto es 1, todos los términos se multiplican por un 0, todo esto me da 0. ¿Podemos decir eso? No, evidentemente no, tenemos una suma infinita de términos, acá hay un signo más que cambia. No podemos decir que porque cada uno de los términos tiende a 0, la suma tiende a 0, ¿no? Entonces, esta es la expresión que obtenemos para la vorticidad para el problema que nos estamos planteando ahora, el 15. Y esta es la expresión de la vorticidad que habíamos obtenido para el problema anterior, el 8. La idea es que uno demuestre que esto es igual a esto. ¿Está bien? ¿Cómo se les ocurre que eso lo pueden hacer? No se ve así tan fácil, ¿no? Es hacer más cuentas, en realidad. Juan Pablo dice, no se ve, creo que era lo de antes, ¿no? Bueno, lo que pueden tratar de hacer... Sí. Claro, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo demuestro que la vorticidad que obtuve en el problema 8, que es esta que está acá arriba, es la misma que obtengo acá para el problema 15, simplemente tomando el límite de h tendiendo a infinito? ¿Está bien? Cuando tomo el límite de h tendiendo a infinito, este término desaparece, y esto se va. Pero esto de acá no puedo decir nada, ¿está bien? Uno dice, cada término tiende a 0, porque tengo un 1 sobre h, pero bueno, hay una suma infinita de términos, ¿no? O sea que no puedo decir que esto tienda a 0. La idea es cómo demostrar que esto es igual a esto. Bueno, a mí lo que se me ocurre, lo hice así, pero por ahí hay otra forma más fácil, es simplemente hacer el desarrollo de Fourier de esto, y ver que me da lo de arriba, que me da lo de abajo, perdón. O sea, si yo desarrollo en Fourier e a la menos i cuadrado sobre 4 nut, esto lo escribo como b sub n, bueno, b usamos antes, ¿no? Tomemos a sub n. Fíjense que el desarrollo, por ser una función par, la voy a poder expresar como cosenos nada más, ¿no? Por ser esta función una gaussiana, que es par, ¿está bien? La voy a poder expresar como suma de cosenos. Coseno de npi
Bueno, si tratan de hacer eso, si hacen eso, van a ver que obtienen una expresión de este tipo. ¿Está bien? O sea, lo único que tengo que hacer es encontrar quiénes son mis coeficientes A sub n. Y yo sé que para encontrar los coeficientes A sub n tengo que plantear algo de esta forma, ¿no? Como hicimos acá, donde ahora en lugar de poner esta función de i, lo que voy a poner es la gaussiana, e a la menos i cuadrado sobre 4 nut. ¿Está bien? Bueno, pruébenlo y van a ver que reobtienen el resultado de arriba. O sea que están demostrando, y obviamente, cuando uno haga esto, va a tener que tomar en algún momento el límite de h tendiendo a 0. Eso va a ser en las integrales que le quedan planteadas acá. Van a ver que si resuelven eso, les van a quedar resultados con funciones error, y simplemente tomar el límite de h tendiendo a 0 va a ser tomar la función error entre 0 e infinito. Que ahí ya directamente el resultado me da 1, ¿no? Si yo la función error la evalúo con el límite superior tendiendo a infinito, es una función que está normalizada, eso me va a dar un 1. ¿Tá? Pero la idea es esa, que encuentren los coeficientes del desarrollo de Fourier de la gaussiana, tomen el límite de h tendiendo a infinito, y van a ver que obtienen esta expresión de arriba. O sea que están demostrando en definitiva que el problema 15, en el límite de h tendiendo a infinito, obtengo los resultados del problema 8, ¿está bien? Que era el primer problema de Stokes. Este se lo denomina segundo problema de Stokes. ¿Está bien? O sea, cuando hago tender h a infinito en el segundo problema de Stokes, obtengo el primero. El problema autosimilar, ¿está bien? Que habían resuelto en la teórica. Y Te están bueno, pidiendo, Germán, si puedes subir un poquito la hoja. si puedo subir un poquito, ahí está. O sea, acá lo que faltaría hacer es encontrar los A sub n, ¿está bien? Para este desarrollo en cosenos de la gaussiana. Una vez que obtenemos los A sub n, vamos a ver que obtenemos la misma expresión que tenemos arriba. Pero bueno, eso hay que hacer un poquito más de cuenta, que ya las dejo a ustedes. ¿Está? Es útil por ahí usar el Wolfram directamente para la exponencial, la integral que les queda planteada con la gaussiana adentro. Toman la expresión que les da el Wolfram alfa y toman el límite h tendiendo a infinito y sale directo. ¿Tá? No tiene demasiada complicación. Bueno, bárbaro. Sobre esto no tenía nada más para contarles, y ya les digo, el problema que tienen de capa límite es bastante guiado. Si tienen algún problema, pregunten, ¿está bien? Pero tiene varios ítems en que a uno lo van guiando bastante. Y mejor que lo planteen ustedes, no que yo me los ponga a resolver acá. Pero bueno, si se complica, pregúntenlo, no hay problema. Y no sé, alguno que tenga alguna pregunta general, algo que quieran acotar los docentes. No, está buenísimo. Sí, está bueno que siendo que hicimos todo lo de capa límite en el caso de la placa infinita, está bueno que hagan, que consideren ustedes el de la placa infinita que está en la que quedó en la guía, el de la placa finita que quedó en la guía, ¿sí? Hay una pregunta ahí de Guadalupe. Sí, como dice Germán, ¿cómo sería eso de estimar el tiempo en el que la vorticidad difunde una distancia L? Claro, vos inicialmente vos tenés que a t igual 0, ¿está bien? Tenés toda la vorticidad concentrada en i igual 0, ¿está bien? Y sabés que para t mayores que 0 la vorticidad está dada por esta expresión. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces vos lo que podés ver es cuando este exponente que tenés acá toma, por ejemplo, un valor fijo, un valor 1. O mejor, también podés, mejor dicho, fijar, sí, por ver cuándo este exponente toma un valor 1, por ejemplo, y fijar un tiempo, ¿está bien? O como decíamos acá, una longitud L, y de ahí despejas un tiempo. ¿Está bien? Entonces yo directamente lo que vas a tener planteado es algo de la forma L cuadrado sobre 4 nut igual a 1, y de ahí despejas un tiempo. Ese es un tiempo característico en que la vorticidad difundió esa longitud. ¿Alguna pregunta sobre, no sé, sobre los que denunciado, ¿no? Como dijimos, sobre los que hay que entregar, o si por ahí no denunciado, sino que si llegaron a algún punto que se traban, o que les parece que, no sé, que les falta alguna cosita como para proseguir, no sé. Hago una consulta, Germán, Sí, relacionado con este problema. Cuando lo habíamos hecho en la teórica, que habíamos usado análisis dimensional para plantear el problema autosimilar, en un sí, momento planteábamos de que teníamos una velocidad u sub x, que es la que queremos hallar, una velocidad u, que es la característica del problema, y sí, planteábamos que teníamos como otros parámetros la i, t y el nu, sí, el nu, no sé, esa letra. sí, sí, sí. Si uno tuviera en el problema, por ejemplo, este problema acá que tenemos esta distancia h, uno tendría que reemplazar en vez de poner la i, poner h, o dejando la i tiene que agregar también el parámetro h para hacer análisis dimensional. No, sí, vas a tener que dejar las dos, ¿no? O sea, si vos querés Ah, saber cómo la forma que. O sea, ya naturalmente el problema depende de las coordenadas I y de la coordenada temporal T, ¿no? Y además depende de los claro. parámetros, o sea, de U, de H, de Nu, ¿está bien? O sea que sí, vas a tener que Ok. dejarlo. Y fíjate que, o sea, uno ya está como contando el final del cuento, ¿no? Pero fíjate que uno de los parámetros que aparece es I sobre las, digamos, de los números pi que podría pensar para este problema, Claro, de una, te es queda I ahí sobre sobre h. H, ¿no? Te aparece, ¿no? Te Perfecto. aparece por acá. Y ahora fíjate que lo que no te aparece por ahí es el. No por ahí, no te aparece más, es el I cuadrado sobre NUT o el I sobre raíz de NUT. Pero te aparece acá. Que tiene la misma forma, donde lo único que pusiste en lugar de I es H, ¿no? H Claro, cuadrado sobre NUT. ¿Está? claro. Pero por análisis dimensional, ni en chiste te das cuenta de esto, ¿o sí? No, o sea, vas a poder plantear que, qué sé yo, que es B sobre U va a ser una función de I de Ah, no se H, llega a ver. un número pi, y Ah, también está de fuera. H cuadrado. Ah, perdón. Armá la hoja. Ahí está. Perfecto. Ahí está. No, decía esto. Acá lo estoy recuadrando, ¿no? B sobre U es una función por un lado de un número pi que es I sobre H y otro número pi que es H cuadrado sobre NUT. ¿Está bien? Ah, ok. Pero Ok. obviamente tenés una suma acá infinita que no la vas a poder predecir con un análisis dimensional, ¿no? Obviamente. Perfecto. Y una de las funciones esa que tiene ahí es adimensional. O sea, los parámetros son adimensionales, pero la función esa también.
¿Cuál? No sé. Esto. Claro, cuando uno dice f de i Sí. sobre h, esa f es una función adimensional. Claro, sí, por eso del otro lado pongo algo que sea dimensional. Como tengo una velocidad característica u, puse lo que quiero hallar, mi b de it sobre u, ¿no? Genial. Y fíjate que eso funciona al final, porque el u te queda, ¿no? Te queda como un factor multiplicando a todo, ¿no? Claro, sí, sí. No. Gracias. Hay una pregunta respecto al problema 2 Bueno. de entrega. El problema 2, para entregar, no hay gravedad ni fluido afuera del tubo, ¿no? No. Buenas. Yo tengo varias preguntas del problema entregar del 1. No sé si quieren que las haga ahora o cuando nos dividamos, y que nos vamos a dividir, díganme ustedes. ¿El 1? Sí, decime. ¿Quién está preguntando? Alejandro. Sí. Primero, ¿puedo considerarlo estacionario o no? Sí. Sí, dice, ¿no? Busque la solución estacionaria, dice. Ah, ok. Bien. Después, y con el micrófono, mira. ¿Se enoja? Bien. Lo hice como por dos pasos. Lo planteé por dos lugares distintos. Uno es que tengo toda una misma ecuación para las velocidades como adentro y afuera, y otra como que tengo separadas. Como no tiene mucho sentido si planteo todo como uno porque no es el mismo fluido, no se mueve todo igual. O sea, vos planteaste, se ve, ¿no? Que acá lo puse en Sí. pantalla. O sea, para esta zona planteaste un B1 y para afuera un B2. Eso es lo que me estás diciendo. Sí, perfecto. Okay. Fíjate que la ecuación de Navier-Stokes que van a cumplir, B1 y B2, es la misma. Sí. Y después vas a tener que ver que empata una, ¿no? O sea, acá hay un rígido que se está moviendo de alguna forma. Está rotando también, o sea que va a tener que haber alguna relación entre B1 y B2 dado por esta condición de contorno. Claro, ¿no? sí. Pero sentía que me faltaba alguna condición. Pero nada, lo planteo de nuevo, si no. Sí, o sea, piénsenlo, o sea, lo puse, si es un tipo, problema estacionario, esto tómenlo como ayuda. Por ahí. Si esto es un problema estacionario, nosotros sabemos que este cilindro de adentro se mueve con omega constante porque es el enunciado. Pero vamos a tener que pedir lo mismo para este de afuera, que se mueva con un omega constante. Y si se mueve con omega constante, ¿qué es lo que podemos decir sobre este cilindro? Pero yo lo sé, ese omega constante. ¿Cómo? Yo no sé. No lo sé. No, en principio no sé. No, o sea, sé No que plantear una condición de contorno que diga, claro, yo a priori no conozco cuál es el omega de acá afuera, ¿está bien? Pero sí sé que si es constante, el cilindro exterior va a tener que cumplir algo, que el torque neto sobre él, ¿cómo tiene que ser? Sobre el cilindro de afuera. ¿Se escucha alguna sugerencia? Perdón, una pregunta. ¿La parte de que sea constante, eso igual hay que probarlo o...? No, porque dice que es estacionario, ¿no? Dice, encuentra la solución. Ah, claro, está bien, sí, perfecto. No sé. La distribución ¿El de torque va a velocidad ser cero? estacionaria. ¿Cómo? ¿El torque va a ser cero? Claro, a ver, pensemos un poco. No lo quiero responder categóricamente, pero si esto no se está, Sí, no se cambia está la velocidad acelerando ni se angular. está frenando. No se está ni acelerando ni frenando, está yendo con un omega constante que no conozco en principio. Sí, la idea sería esa, ¿no? Ok. Y dos preguntitas más, por las dudas. Para el infinito. Sí. ¿Puedo Sí, considerar que la decimos velocidad que... tiene que ser cero? Y sí. Bien. Sí, Y ¿no? una más, pero este es de otro problema. Pero bueno, viene para el caso también. Sí. En el problema 6 de la guía 4, que subiste el resultado. Si querés, comparto pantalla un segundo. Acá lo tengo. ¿Se está viendo? Bueno.
Sí, sí, sí. Pero en la resolución. Ah, está bien, sí. Compartilo si querés, dale. Listo, un segundo. Sí, no sé si se está viendo. Sí, Bien, ¿se ve el sí, mouse? se ve. Bien. Sí. Mi pregunta es, no encuentro, ¿por qué la parte de la derivada de la presión respecto de θ es cero? Es por simetría en θ. Claro, sí, sí, vos tenés Bien, simetría de rotación alrededor del eje Z, ¿no? Entonces pensás que nada depende de tita. excelente. Era eso. Gracias. Listo, dale. Gracias. ¿Alguna pregunta más que les interese a todos? ¿Te puedo hacer una consulta del problema 2 de la entrega? Decime, a ver. Plantea que, si querés, ok. Lo tengo acá, dice, plantea que vos tenés valores pequeños de alfa, podés aproximar la función en forma iterativa y Esperá te que da una lo expresión. comparto porque Dale, dale. pensé que lo estaba compartiendo y cierto que no estoy compartiendo más yo. Ahí está. Ese mismo, sí. Cuando uno tiene la expresión esta de la sumatoria, que te dice que solamente te quedes con los primeros dos términos, Sí. eh, me confunde el hecho de que te plantee como resolverlo de forma iterativa, o sea, si uno tiene que decir, bueno, me quedo hasta la primera potencia de alfa y trabajo solamente con esa expresión, o es que uno tiene que quedarse con una solución y después la tiene que poner en la siguiente solución, o sea, como si fuera un proceso iterativo. Claro. Sí, sí, porque vos la idea es que primero obtengas un cero, ¿está bien? Claro, ok. Y fíjate que como estas un moño sub n no depende de alfa, en la ecuación diferencial que te quede no tendría que dar alfa dando vuelta, ¿está bien? Si te queda algún término, suponete que te quedan todos los términos sin alfa y hay un término que aparece alfa para U0, ¿no? Cuando uno lo plantea para U0, por ejemplo. ¿Te aparece Sí. algún término con alfa? Hmm. Ese lo tirás. Ok. Pero uno Lo cuando tiene que... mismo para después cuando planteas U1, vos pones ahora U0 más U1 por alfa, ¿está bien? Lo pones eso en la ecuación diferencial, y por ahí te quedan todos, algunos con alfa, y algunos con alfa cuadrado, por ahí, bueno, fíjate, uno lo vas a tener que tirar. Y ahí uno va resolviendo de forma operativa. Obtiene U1 de esa forma y estaría en condiciones de obtener un U2 después, posteriormente. Pero sí, Ok. fíjate que todos los términos tienen que quedar en el mismo orden de alfa cuando resolves la ecuación diferencial. Claro, pero digo, en la ecuación diferencial, alfa es un parámetro constante y lo que Sí. sería, entre comillas, variable sería el nu, ese que esté arriba en C, ¿no? Va, está en todos lados, ¿no? Claro, pero vos fíjate que a ver, si me queda dando vuelta, si me queda dando vuelta alfa por ahí, y yo tengo que expresar mi solución en función de un alfa, ya esas U no van a cumplir que son función de eta solamente, ¿no? O sea, no estaría cumpliendo con el enunciado general que las U sub n solamente dependen de eta, ¿está bien? No dependen de alfa. Claro. ¿Se entiende? Okay. Más o menos, pero tengo que pensar un poco más. O sea, cuando lo escribís te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta que por ahí hay un término que tenés que tirar. Es eso nada más. Que no te queda a la misma potencia de alfa cuando planteas. Ok, ok.
Bueno, no sé si Pablo nos separa en grupos. Sí, me parece que estoy yo como host y nos separo yo. Sí, Detengo la grabación dale. y lo separo.